Hola a todos. Muy complacido de estar acá en esta actividad. Me presento, me llamo Antonio Morlio, soy originario de Corrientes. Mi familia vino de General Paz, Caacatí. Y bueno, estoy acá para hablar un poco sobre mi actividad actual, que es la literatura. Yo tuve una formación bastante intensa y amplia académica. Yo originariamente estudié economía, después finanzas, después economía agraria y me doctoré en ciencias políticas. Y últimamente encontré esta pasión. O sea, tengo dos pasiones, la literatura y el tenis. Me va mejor con la literatura, aunque no vendo muchos libros, pero me va mucho mejor. Bueno, respecto de estas dos actividades, digamos, un poco la economía, las finanzas y el mundo de la literatura, pareciera ser de que hay como una especie de oposición. Yo me crié con los números y tuve una actividad intensa. Yo me especialicé en financiamiento internacional, o sea que hablaba de préstamos, de tasa de interés y con distintos gobiernos. Y sin embargo la literatura entró conmigo desde criatura. Yo me fui a la escuela 30 y ahí a mí no me gustaba ir a la escuela, siempre cuento, y hasta que encontré la biblioteca. Y la biblioteca infantil fue para mí como un tesoro. Yo creo que leí todos los libros y ahí me familiaricé con los hermanos Grimm, con los Bruda Grimm, que yo conocí la ciudad. Yo viví después en la ciudad de Göttingen, de donde eran ellos, y así que ahí siempre la literatura formó parte de mi vida, ya después de más grande, el cine, las películas y la música. Entonces como que me parece que mi cabeza siempre funcionó como un banco de imágenes. Y entonces con el tiempo yo comencé a escribir. Primero uno escribe para calmar ansiedades, angustias o gastar el tiempo. Y bueno, después yo tuve el incentivo de algunos amigos, me dicen, mirá, no escribí tan mal. Y mi hijo me dijo, mirá, papá, lo que vos escribí no es que a mí me llega mucho, pero están buenos. Y bueno, entonces yo comencé a escribir de manera un poco más sistemática, ¿no? Que decir, antes yo escribía y dejaba los borradores, y bueno, ahí comencé a trabajarlo un poco más. Y bueno, entonces yo en el año pasado seleccioné de los cuentos que yo tenía, una serie de cuentos, una serie de ellos que tuvieran cierta homogeneidad, digamos, que básicamente eran historias mucho más de la vida cotidiana, historias simples, pero que fueran como más amigables en la lectura. O sea, también tengo algunos cuentos que son un poco más góticos, por decirlo, pero no coincidía con lo que yo pretendía, que era básicamente compartir lo que yo disfrutaba escribiendo. Y así lo fui presentando. Y bueno, esa es un poco. No hay grandes contradicciones entre una cosa y la otra, porque yo tampoco estudié para escribir. O sea, no es que hice nunca ni siquiera un taller o algo. Bueno, seguramente los críticos se darán cuenta de que nunca hice ningún taller. Pero bueno, eso es un poco. O sea, comencé casi de casualidad cuando me volqué, y ahora, reitero, es muy importante en mi vida escribir. Bueno, respecto del enfoque que yo le doy a lo que escribo, en realidad todo es ficción. O sea, por ahí podemos encontrar alguna circunstancia que funciona como un disparador, un tema que uno conoce, pero bueno, uno cuando escribe después realmente tiene la libertad como para mentir de manera compulsiva. Entonces, yo creo que la fantasía es lo que nos enriquece, ¿no? Los sueños. Entonces,
Yo por ahí tengo algunos temas que están dando vuelta y a veces sueño. Y yo tengo un cuadernito en la mesita de luz que a veces escribo. Y después escribo cosas que cuando me despierto, cuando me levanto, no sé qué quise escribir. Pero en realidad yo tengo cuentos son un poco el producto de mi vida. O sea, yo tengo cuentos del África, de Marruecos, de Estados Unidos, de España, de Francia. Tengo muchos cuentos de España. Y tengo muchos cuentos del interior de Corrientes, de historias que yo escuchaba cuando mis abuelos hablaban guaraní. Y entonces a la mañana, cuando tomaba mate, contaban historias. Y entonces algunos cuentos los voy volcando. Entonces un poco son circunstancias propias, otras son circunstancias ajenas. Y siempre yo me doy cuenta de que uno, para escribir, muchas veces roba historias. Uno mira las historias. Y siempre digo yo algo, detrás de cada persona existen infinidad de historias. Todos los días nos levantamos, vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Todos los días algo nos pasa. Y eso puede ser un cuento, una historia. Así que así fue que comencé a escribir. Alguien me dijo, ¿por qué no escribí tal cosa para algo? Yo estaba aburrido y escribí un cuento y después siguió otro cuento. Y bueno, y así estamos. Bueno, respecto de cómo yo fui seleccionando los temas, yo tenía una infinidad de cuentos, un número, no infinidad, tenía muchos cuentos. Muchos eran horribles, otros no justificaban. Entonces yo me concentré en un personaje que inventé, que se llama Marcelo Constantino. Que no tiene nada que ver conmigo, es un personaje. Y bueno, y entonces Marcelo Constantino, fui uniendo historias de este Marcelo Constantino, cuando conoció a una persona en un congreso de la democracia cristiana en Alemania, en Bonn, que era el candidato de un país. Y bueno, entonces se fueron armando su historia, es como una saga, y terminó siendo una pequeña novela. Esa novela creo que es la principal obra que voy a comentar después. Pero eso y otra serie de cuentos más que tuvieran cierta conexión formaron parte de lo que se llama mi primer libro, se llama Buenos Momentos. Bueno, y a partir de ahí yo seguí trabajando. Entonces yo después Marcelo Constantino lo hago como el protagonista de otra historia con un gato que se llama Monchito. Monchito es un gato que tiene... es un personaje real. Monchito es el gato de mi casa, el que duerme conmigo todas las noches. Él se llama Monchito. Y entonces yo escribí un libro que se llama Monchito y yo, que es donde lo vinculo a... Voy a mostrar un poquito. Yo lo voy vinculando y terminó siendo este producto, que es un producto muy interesante. No voy a hablar que de buena calidad, pero es un producto que es con imágenes, con dibujos, y no sé si lo ven ahí. Está Marcelo ocupé mi cara para ponerlo, para darle realidad. Está el Monchito, y es la historia que comienza en Guinea Ecuatorial, de un chico con sueños de futbolista. Si ustedes estuvieron en África, algunos de los que están escuchando, van a saber, en África, el sueño de cualquier chico es jugar al fútbol, ser profesional del fútbol. Y bueno, entonces fue una historia que se fue dando, y lo paso por Alemania y termina bailando, siendo un bailarín de salsa. Y bueno, es la historia de Monchito, o sea que esto es un producto bilingüe, o sea, Monchito y yo, y si acá uno entra de este lado, es en la versión francesa. Me imagino que se preguntarán por qué escribo en francés. Primero que es un idioma
muy lindo, muy agradable. Y como el texto es un tema bastante sentimental, me pareció apropiado. En segundo lugar, yo estuve de visita en la casa de una pareja y bueno, yo le conté el cuento. Con las propias dificultades, soy una persona que manejo varios idiomas, pero no con la sutileza del nativo. Y ellos me dijeron, me gustaría tener el libro ese, y sería bueno en francés. Y había tanto interés que ellos se identificaron con la historia, porque estaban emocionados. Entonces, yo me tomé el esfuerzo y de paso también es un producto que está colocado en Europa. Esperemos que se venda un poco más. Pero eso es un poco la historia de Monchito y yo. Después tengo este otro libro. Y bueno, próximamente ya estoy lanzando mi tercer libro, que se llama Las alas del Moulin Rouge y otras historias, que es un libro un poco más, no digo más trabajado, sino de temas mucho más complejos, donde toco temas más crudos, ¿no? Trata de blanca, adictos al turf, historias un poco más reales o más crudas. Así que ese es un poco el panorama. Bueno, respecto de los libros, siempre tuve mucha debilidad por los libros. En mi casa nos hemos criado con libros. Y entonces yo tengo 4 hijos y los llevaba los fines de semana a la librería y los amenazaba que en el caso de que no se portaran bien, no los llevaría a la librería, porque me gustaba que disfrutaran de los libros. En realidad, digamos que hoy uno tiene acceso a la lectura de diferentes medios, de diferentes formas. Yo un poco soy de la generación que me gusta, hasta el diario me gusta impreso. Y el libro me gusta de la manera más tradicional. Aunque yo uno de estos libros lo voy a hacer en audiotexto, ¿no? Para estar a la altura. Pero en realidad, para mí, digamos que ya soy una persona mayor, el libro es lo que uno toca. Bueno, quería comentar un poco sobre esta obra, Monchito y yo. Es una obra que, como le había comentado, es bilingüe y donde valoro mucho el esfuerzo del dibujante se llama Ignacio Manfroni, y también la colaboración inmensa que me ha prestado Abelino Núñez con su editora D. Así que voy a leer un poquito el final de este libro, de este cuento o novela, que es la de un señor mayor con un vínculo con su gato. Y es un poco triste. Y dice: el ama de llaves le consultaba si había comido o si había tomado sus medicamentos. Nunca se podía tener certeza si los había hecho o ingerido varias veces. Parecía como si una sombra avanzara en su cabeza, dejándole un pequeño resquicio o espacios exclusivos para sus acontecimientos lejanos. Era reiterativo. Siempre planteaba las mismas cuestiones. Federico, su hijo. ¿Federico llamó ayer? Y al rato preguntaba por su hijo nuevamente. Belén, otra hija, vivía lejos, pero sabía la condición de su padre por lo que llamaba siempre. En una ocasión, cuando Federico entró a la casa, Marcelo le preguntó quién era. No lo conozco, discúlpeme. La mucama tuvo que intervenir para confirmarle que era su hijo. Lo bañaron, afeitaron y prepararon su maleta. Papá, te llevo a un lugar donde vas a estar mejor. Partieron lentamente. Fue como una despedida de una vida que ya no le pertenecía. Había perdido hasta los recuerdos. La casa quedó vacía y triste. A mí, es como que si estuviera hablando el gato, me quedó una sensación amarga. Extrañaba su presencia, su grave voz, cuando cantaba y bailaba,
hasta que me comencé a reír de sus chistes malos. Los otros gatos se fueron en busca de nuevos horizontes. Me quedé acá, mirando la lagartija caminar por los muros manchados por la humedad. A veces escucho las chicharras, el trinar de pájaros. Con frecuencia miro a mi alrededor y veo a personas también mayores con las miradas perdidas, como yo. Estamos observando hacia la nada. Solo nos interrumpen las enfermeras para hacernos tomar nuestras píldoras o volver a los cuartos. Hay días que me levanto y me siento perdido. A veces creo que soy Marcelos. Otros días me imagino que soy Monchito. Y hay días que somos ambos. Para aquellas personas que, hurgando sus sueños, encuentran la felicidad. Antonio Raúl Morlio.